Y, y pues Muy bien. empezamos. Pues nada, pues damos la bienvenida ahora ya sí oficialmente a todas las personas que estáis por aquí y a las personas pues que probablemente estén viendo esta grabación en asíncrono. Nos presentamos Israel Alcázar, Diego Rojas, somos cofundadores y consultores en Thinking with You, que bueno, veo muchas caras conocidas, con lo cual probablemente casi todos nos conocéis, pero bueno, somos una pequeña consultora que nos dedicamos al cambio, a la transformación, al desarrollo de organizaciones y su evolución y al diseño organizacional. Y no sé si os estáis conectando desde el Meetup de Madrid Ágil, porque lo hemos publicado ahí y venís más de la parte de agilidad. Os estáis conectando desde el Meetup de diseño organizacional, donde también lo hemos publicado ahí, o simplemente nos habéis visto alguna publicación de LinkedIn y bueno, pues había interés en todo esto. Compi, ¿algo más que quieras contar de introducción o vamos ya al grano? Pues nada más, yo creo que avanzamos, ¿no? Vamos a hablar un poco de equipos autogestionados, que creo que es lo que estamos hoy aquí todos, ¿no? Eso es, vamos a hablar de, voy a proyectar, ¿vale? Vamos a traer un caso práctico, un caso que vivimos en primera persona acompañando a una gran multinacional que no podemos decir quién es por confidencialidad, pero luego pararemos la grabación y alguien si nos pregunta en privado ya veremos, pero bueno, es una gran multinacional del mundo de la farma que durante, pues, ¿cuántos años, Diego? ¿Tres, Bueno, cuatro estuvimos años? acompañando durante bastante tiempo. Y sobre todo aquí una de las cosas que por lo que os traemos son por dos cosas, ¿no? Una es porque normalmente se habla bastante de autogestión, aunque menos de lo que creemos, pero realmente no hay como ejemplos concretos, ¿no? Entonces, nos apetecía traeros pues, un ejemplo concreto, real, con sus cosas buenas y sus cosas malas. Y por otro lado, pues porque este grupo de gente, pues la verdad es que, bueno, fue y es un grupo de personas espectacular y fue un viaje apasionante con ellos, con lo cual, pues honrar un poco a estas personas y el viaje que tuvieron, ¿no? Ese es el porqué y el para qué de este espacio, ¿no? Eso es, tal cual. Así que nada, pues sin más dilación, vamos a apoyarnos en un pequeño PowerPoint. La idea, sobre todo, es contaros un poquito al principio, en esta primera parte, contaros el viaje y luego directamente que nos preguntéis si queréis que nos enfoquemos en algo más concreto. Hemos dejado unos casos prácticos simplemente por si queréis que los contemos para el final y que nos centremos en uno en otro. Pero esta primera parte, pues es contaros un poco el viaje, ¿vale? Y luego, pues ya os digo que abrimos micros, conversamos y que nos preguntéis e incluso, pues, oye, preguntaros cómo lo haríais vosotras o qué experiencia a lo mejor tenéis en casos similares y compartir un poco entre todos y todas. O sea que eso es un poco la idea, ¿sí? Eso, un poco de contexto para que entendáis un poco por dónde empezamos todo esto, el viaje, los ejemplos, si queréis que los veamos, luego vemos en función del tiempo y los mayores aprendizajes que nos hemos llevado. ¿Sí? Así que nada, vamos a ello. Y una de las cosas que nos planteábamos, pues si esto de los equipos autogestionados, pues era realidad o era un mito, ¿no? Que se habla mucho de la autogestión, pues traeros, como decía Diego al principio, pues un caso real. Preguntamos por ahí por el chat, a ver cómo va la audiencia, Diego. Venga, lo primero, para conectar un poco con el tema, lo que os queremos preguntar es, ¿qué entendemos por un equipo autogestionado? Entonces, lo que os pedimos es que pues, cada uno pues, escriba ahí en el chat lo que él entiende que es un equipo autogestionado y a la vez, pues oye, ahí se queda y podéis ir viendo lo que otras personas entienden por un equipo autogestionado. Así que, venga, un minutillo ahí y Eso luego... es, dejárnoslo por el chat. ¿Qué pensáis que es un equipo autogestionado? ¿Vale? Venga, ahí súper rápido, ¿vale? Pues habla mucho de autogestión, ¿vale? De hecho, no sé si la autogestión y la autoorganización lo entendéis como lo mismo, pero bueno, puede ser parte del debate y de la conversación, ¿vale? Venga, pues nos vais dejando por ahí. Fenomenal, avanzamos, venga. Eh, Lo siguiente que os queríamos preguntar es si conocéis algún equipo autogestionado. Aquí, pues quizás lo que os pedimos es que si conocéis un equipo autogestionado, de verdad, ¿vale?
pues que pongáis ahí en alguna reacción como la palma esta, ¿no? Que hay una reacción aquí por ejemplo, esta palma, ¿no? Ahí, arriba. Entonces, sí, eso, quien conozca un equipo autogestionado, que ponga esta reacción. Muy bien, por ahí Rocío. Bueno, poca gente, ¿no? Hay que conozca. Ah, por aquí Melissa también. Rafael, Rafa. Muy bien. Rox. Bien, bien. Hay unas cuantas personas. Y lo siguiente que os queremos preguntar es, ¿quién ha sido parte o es parte de un equipo autogestionado? Lo mismo, oye, levantar un poco ahí el pulgar para arriba. El resto, pues podéis ir mirándolo ahí. Venga, ¿quién es o ha sido parte de un equipo autogestionado? Por ahí Rocío, Rafa también, Rox. Muy bien. Vale. Pues oye, para conectar, por aquí, mirar, por aquí hay algunos comentarios. Jesús ponía que, oye, capacidad de toma de decisiones autónoma del equipo. Marcial era un grupo de personas que comparten objetivos comunes y que tienen autonomía total. Ricardo se gestiona sin un coordinador. Vale, ahí tenemos ahí como unas cuantas cosas, ¿no? Pues venga, vamos a avanzar, vamos a contaros un poquito Venga, todo esto, ¿no? Ya ha un empezado. poco, claro, Dale, 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 dale. dile. No, nada, simplemente que el por qué, ¿no? Como decía Simon Sinek, hay que empezar con el why, con el por qué. ¿Por qué nos hemos animado a esta sesión? Primero, hicimos una sesión similar, parecida en una conferencia hace unos meses. Esta sesión la hemos mejorado gracias a ese feedback y además queremos aprovechar la interacción con vosotros para ver también opiniones, que en una conferencia tradicional pues no se permite, ¿vale? Y nosotros pues llevamos 10 años con experiencia, individualmente alguno más, pero como empresa 10 ya, este año 11 además, en todos estos temas de transformación y de autogestión. Eh, con lo cual, pues nos apetecía traeros un poco toda esa experiencia. No había demasiada, cuando nos pusimos a todo esto, no había demasiada experiencia en todo esto. Sí que hay temas y libros y al final os traemos recursos para que sigáis tirando el hilo, donde indirectamente se habla un poco de la autogestión y no había excesivas experiencias reales, de verdad, de estas de que cuando rascas de verdad ves que es real y no es simplemente que me he leído un libro o algo así. Entonces, por todo esto era por lo que nos apetecía. Nuestro propio modelo de Thinking with You es autogestionado, pero en esta ocasión eso ya lo hemos contado en otras charlas y esta vez pues os venimos a traer un poco el cómo lo hemos hecho con, en este caso, pues con uno de nuestros clientes, no a contar nuestro modelo. ¿Vale? Diego, danos un poco de contexto, anda, de la empresa en la que funcionamos y pusimos todo esto en marcha. Vale. Situación no solo de la empresa, sino del momento en el que estaba esa empresa, ¿no? Llevábamos o llevaban en un proceso de cambio 2 años y nosotros estábamos acompañándoles un poco desde el principio, ¿no? Había 500 personas en España, las cuales todas estaban involucradas en este cambio, ¿no? En este proceso de cambio. Y llega un momento en el que, pues, las cosas van bien, lo que vemos que la transformación va en orden y ellos quieren ir un paso más allá, ¿no? Se quiere ir un paso adelante en esto de la transformación. Entonces, una de las cosas que sale es oye, pues vamos a probar la autogestión, ¿vale? Entonces, en este proceso, pues, en ese experimento hay 5 equipos. 5 equipos que son los que van a vivir este viaje de autogestión, ¿vale? Aquí podéis ver que había de todo en estos equipos. Había desde compras, eventos, legal y compliance, formación y una cuestión mucho más de negocio. Entonces, lo que quería este experimento es probar la autogestión, pero a lo largo de toda la organización, ¿vale? Que fuera una aproximación bastante holística. ¿Avanzamos, Isla? Venga, sí, que es que no me iba el avanzar. ¿Nuestro rol cuál fue? Por hacerlo explícito, nosotros al final llevábamos acompañándoles como agentes externos pues durante varios años, con lo cual es una culminación también de un proceso previo de transformación organizacional donde deciden enfocarse en la autogestión. Y nuestro rol siempre fue desde ser acompañantes, ¿no? Además, formamos parte del equipo como tal, primero una persona, luego dos, llegamos creo, a estar hasta 3 personas
desde ese rol de estar allí con ellos en el día a día, ¿vale? No como consultores de te hago un PowerPoint y ahora tú hazlo, sino de estar justamente acompañándoles, ¿vale? Para que entendáis también nuestro rol, cuál fue. Bien. Vale, venga, pues Entonces, por dónde empezamos entonces? bien, como decía Irra, ¿no? De repente aquí, pues cuando surge esto de la autogestión, una de las primeras cosas que hacemos es, pues se junta un equipo para diseñar este experimento, ¿no? Y se junta gente de recursos humanos, gente de dirección, también del equipo de transformación y gente de los propios equipos que iban a verse afectados, ¿vale? Y se trabaja sobre ello de manera conjunta, pues se habla un poco del por qué se quiere hacer, cuáles son los objetivos, las líneas rojas que pueda haber. Hay todo un proceso de descubrimiento por el cual se intentan establecer las bases de dónde queremos ir para gestionar todas las expectativas a lo largo de toda la organización, ¿vale? Y luego, una vez que tenemos esto, llega un momento en el que, obviamente, pues hay que comunicárselo a los equipos. Esa fue la primera tarea, ¿no? Entonces, una vez que teníamos ese experimento más o menos diseñado, está la parte de comunicar a los equipos. Y a partir de ahí, hay el kickoff. Como dice Irra, pues nuestro rol fue ayudar a que los equipos entendieran todo este contexto y les acompañáramos en su desarrollo. Eso es, para que entendáis un poco la situación en la que nos encontrábamos, ¿vale? Había diferentes situaciones. Pensar que era un grupo aproximadamente de 30 personas, ¿vale? En estos 5 equipos, donde había, pues a nivel personas, sentimientos muy encontrados y muy diferentes. Miedos, necesidades. Para que os hagáis una idea, había gente que pensaba que esto era una bajada en su carrera profesional, que era una ir hacia atrás, ¿no? Esto de autogestión, yo no sé qué es, y yo lo que quiero es ser jefe. Por lo cual lo estaban viviendo incluso desde ir hacia abajo en la evolución, ¿no? Y hay otra gente que directamente pues no sabía lo que era, ¿no? Con lo cual nos encontramos pues diferentes sentimientos, miedos y necesidades, ¿no? Nos encontramos también de estos 5 equipos, equipos que ya estaban formados, ¿vale? Y que ya eran equipos estables, que había que redefinir porque eran equipos estables, pero eran gestionados desde un punto de vista jerárquico. Y luego también de estos 5 equipos, algunos eran nuevos, es decir, que no existían antes y con esta redefinición, pues iban a existir. Con lo cual había como diferentes paradigmas o circunstancias en el propio diseño organizacional. Y luego el propio conocimiento. Os recordamos que esto viene de un proceso de transformación. Había parte de estas 30 personas que ya se habían puesto en contacto con la transformación, con la agilidad incluso, con la autogestión, con los nuevos estilos de liderazgo y de gestión de equipos que necesitamos, y había gente que este era su primer contacto, ¿vale? Como moda multinacional, pues las transformaciones hay gente que se expone mucho y hay gente que a lo mejor pues no se expone nada, ¿no? Con lo cual, fijaos que teníamos diferentes situaciones en cuanto al contexto personal, en cuanto al propio diseño de los equipos y en cuanto al propio conocimiento de la transformación y de la autogestión. Bien, aquí lo que siempre decimos, ¿no? Pararos a pensar, ¿no? Traemos un poco esta parte de equipos autogestionados, pero aplicado en la práctica. Entonces, tienes una organización jerárquica que quiere probar y de repente son 30 personas divididas en 5 equipos con distinto conocimiento, con distinta involucración, con distintos miedos. ¿Cómo hacemos? ¿No? Entonces aquí yo creo que todos los que estamos aquí lo sabemos, ¿no? Una de las cosas más importantes para los procesos de cambio es el propósito y las personas que son quien van a hacer en real ese viaje. Entonces nos fijamos mucho en ellas. ¿Cómo empezar? ¿No? Es decir, vale, ya se han comunicado y ahora cómo empezamos a trabajar y cómo alineamos todo este puzzle que tenemos. Pues lo primero que hicimos desde ahí fue justamente generar dos espacios teniendo en cuenta un poco esta parte del propósito del equipo. Entonces, por un lado, lo que generamos es lo que finalmente acabaría siendo una comunidad de práctica. Entonces, generamos un espacio donde nos juntamos con ellos para todo eso que habíamos hablado del experimento, gestionar miedos, gestionar expectativas y que lo viviéramos todos juntos, para alinearnos, para ver cuál era el camino, para ver cuál era el propósito de todo este cambio, para que de una manera u otra todos nos pudiéramos ayudar. Entonces,
primer momento este espacio se generó mucho más para la comunicación y la alineación conjunta, pero luego tenía otro propósito, que era el de, según fuéramos caminando, ayudarnos los unos a los otros en ese aprendizaje de lo que es la autogestión y en los problemas que tuviéramos a diario. Por otro lado, de cara a la organización, lo que queríamos es que también hubiera un espacio conjunto para ayudar a la organización a ver qué beneficios podía sacarse de todo ese experimento de la autogestión. Y por otro lado, el generar como un modelo, porque si esto iba bien, y hombre, lo que queríamos todos es que fuera bien, pues es generar un modelito para que los siguientes equipos que viniesen ya no tuvieran que pasar las mismas cosas. Entonces ese fue el primer espacio. Y luego también lo que hicimos fue tener espacios más individuales para cada equipo. ¿Ahí qué es lo que buscábamos? Lo que buscamos en esos espacios más dedicados a cada uno de los equipos es la aplicación más en el día a día. O sea, está muy bien el tener una alineación y un contexto general, y lo que ahí buscábamos era el generar ese espacio para adecuar todo eso que hablábamos en común al día a día de los equipos y del negocio, porque obviamente estos equipos tenían sus roles, sus responsabilidades, o sea, sus responsabilidades, y tenían que seguir funcionando o empezar a funcionar, como bien ha dicho Isra, que había alguno. Entonces, acordaos, empezamos diseñando como esos dos primeros espacios. Lo que al final terminaría siendo la comunidad de práctica, donde trabajábamos todos juntos, y además de eso, trabajábamos con cada equipo por separado para adecuar todo esto con ellos individualmente. El otro espacio que generamos fue ya propio de cada equipo. Es decir, la comunidad de práctica nos ayudaba a vertebrar un poco lo global. Cuando digo lo global es a estas 30 personas, a estos 5 equipos, y luego cada equipo tenía su idiosincrasia, su contexto concreto y su situación concreta. ¿Sí? Con lo cual, a nivel de equipo, generamos ese espacio más privado y seguro para poder adaptarnos a cada necesidad de cada equipo, ¿no? También lo que hicimos en este espacio fue atender un poquito las necesidades locales de cada equipo. Locales, entendiendo que además es un contexto internacional, con lo cual si además los equipos estaban formados por personas de distintos países, pues también atender un poco a eso, ¿no? Y pues establecer ya a nivel privado, pues esos acuerdos de equipo y ese ya ayudarles a organizar y a ordenar un poco el trabajo ya más a nivel local, ¿no? En resumen, dos espacios distintos, ¿vale? Pues, bueno, primero, por un lado, recapitulando un poco lo que hemos tratado hasta ahora, co-crear un poco el proceso y comunicarlo junto al área de people, de recursos humanos, ¿vale? Ayudar a las personas a generar un espacio de conversación para que nos alineemos y podamos compartir en el punto en el que estamos y generar ya los espacios, las estructuras concretas para que sucedan las cosas. Tanto el espacio compartido, ahí está, hay una rata, espacio compartido, como que es la comunidad de práctica, como luego el espacio más privado para cada equipo, donde ya se trabajen los temas locales, las situaciones concretas y los acuerdos de equipo concretos. ¿Vale? Y en el punto número 4, lo siguiente que hicimos después de todo esto, ya sí fue meternos en la parte más ya formativa pura y dura, porque claro, estamos hablando de la autogestión, con lo cual la gente en general lo que nos encontramos es que pues no sabemos lo que es la autogestión, con lo cual la formación, lo que os vamos a contar ahora, viene un poco en qué solemos trabajar nosotros cuando hablamos de autogestión, que fue un poco pues la formación, el training que les dimos a estos equipos, ¿vale? Vale. Lo primero, por ser enemigo de lo obvio, em, no penséis que fue una formación de 2 días o 3 días o 2 semanas, 2 días, donde enseñamos todo la autogestión. Lo que intentábamos era, como ya habíamos dicho, desde la alineación, a ir creciendo en conocimiento y conocimiento aplicado de manera orgánica. Con lo cual, aunque llamemos formación, era la manera conjunta que teníamos de cómo íbamos a entender y cómo iba siendo nuestro propio camino en la autogestión. ¿Vale? Entonces, una de las primeras cosas que es importante es el trabajar con modelos, ¿no? Tener en cuenta que una de las peores cosas que tenemos es que cuando hay demasiada incertidumbre, pues empieza a haber mucha frustración. Entonces,
Lo que os vamos a traer aquí son un par de modelos, ¿vale? Que normalmente utilizamos y que en este caso, pues nos sirvieron para ayudar a que la gente entendiera este viaje de una manera ordenada y con estructura, ¿vale? Eso es. Pero antes de los modelos, hay temas interesantes que siempre remarcamos, ¿no? Esto que de la autogestión, pero pasa con la autogestión, pasa con muchas cosas, que no es algo binario, que sea de eres autogestionado o no eres autogestionado, sino que en el fondo, pues es algo que hay que ir trabajando, ¿no? Y que es un camino. Al final no es un resultado final, sino que es un camino que hay que ir continuamente trabajando. No es un problema a resolver, sino que es un problema a gestionar, ¿no? Y sí que entrando más en la parte de modelos que nos ayudan un poco a entender cómo funciona esto de la autogestión, pues trabajamos con dos ideas diferentes, una más sencilla y otra un poquito más compleja en función de lo que queramos trabajar, ¿no? Vale, el primero que os traemos es este modelito muy sencillo, ¿vale? ¿En qué consiste? Pues en que vamos a llamar autoorganización a todas aquellas cosas que dependen única y exclusivamente del equipo, ¿vale? A cómo nos organizamos internamente, a cómo tomamos decisiones, a cómo repartimos nuestras tareas, cuáles van a ser nuestros roles. Si os dais cuenta, todo eso son tareas que dependen de nosotros mismos. Entonces eso le vamos a llamar organización, autoorganización. Y por otro lado, le vamos a llamar autogestión a todas aquellas cosas que no solo dependen de las personas que forman este equipo autogestionado, ¿vale? Por ejemplo, el presupuesto, la manera en la que entra o sale una persona dentro del equipo. Normalmente, dentro de una jerarquía, dentro de una organización jerárquica, hay muchos procesos transversales y muchos aspectos pues, que tienes que hablar con otros departamentos, por ejemplo, recursos humanos, personas o finanzas para el tema de presupuestos. Entonces, todo ese tipo de cosas que no dependen solo de ti, muchas veces el evolucionar esos procesos en lo que llamamos autogestión suele ser más lento y suele llevar mucho más trabajo. Entonces, este modelo a lo que nos ayuda es ver que podemos crecer y desarrollarnos en dos vías distintas en tiempos distintos. Oye, podemos seguir creciendo en autoorganización y no crecer tan deprisa en autogestión o en ambos, ¿vale? Entonces, este modelo es muy sencillo, no tiene tanta estructura, pero nos ayuda mucho a dar visión a esos equipos en esas dos maneras que podemos desarrollarlos. Eso es un modelo que veis que es muy sencillo de entender. Entonces nos ayuda a empezar a generar distinciones, ¿no? Sobre el concepto de autoorganización y el concepto de autogestión. Cuando los equipos van evolucionando, y esto como todo es empezar a caminar, ¿vale? Sobre ello, pues ya podemos añadirles más distinciones, ¿no? Y es lo que utilizamos, pues este segundo modelo, que nos ayuda mucho, que está basado en la matriz de autoridad de Richard Hackman, ¿vale? No sé si lo conocéis. Richard Hackman tiene varios libros, pues hay en uno de esos libros en los que habla en la matriz de autoridad de los equipos. Nosotros la hemos adaptado porque, como lo cuenta Richard Hackman, pues nos conecta diferente, pero está muy inspirado en ello, ¿no? Y básicamente, pues añade distinciones, ¿no? Esta es la matriz de autoridad en la que se trata de plasmar cuál es la relación entre el equipo y el management, ¿no? Y los gestores, ¿no? De tal manera que, pues tenemos en la parte inferior los niveles en los que podemos ir aumentando a los equipos, ¿vale? Desde equipos en los que es el manager el que los lidera, ¿vale? El que los gestiona. Luego ir a una parte más de autoorganización, autogestión y luego autogobernanza. ¿Y de qué depende esto a nivel de autoridad? Pues depende, y fijaos que los ámbitos de autoridad tienen que ver con la ejecución de tareas, ¿vale? Donde si el equipo, la única autoridad que tiene es sobre la ejecución del trabajo, pues decimos que si no tiene mayor capacidad de decisión y de autoridad, pues es que está dirigida por el manager o por la manager, ¿no? En el momento en el que el equipo ya es capaz no solo de ejecutar las tareas, sino de manejar el trabajo, esto implica priorizar, esto implica la manera en cómo vamos a trabajar, en los cómo, nosotros nos gusta hablar de autoorganización, ¿sí? Y digo nosotros porque es curioso que estábamos en una conferencia en Italia hablando de este tema con un inglés nativo y nos decía que en inglés nativo
self-organize y self-manage significan exactamente lo mismo y se pueden usar indistintamente, con lo cual le parecía súper interesante esta distinción porque para él era lo mismo. Para nosotros no es lo mismo. Un equipo autoorganizado es aquel que puede decidir sobre el cómo, ¿vale? ¿Cuándo empieza a ser autogestionado? Desde este modelo, cuando ya la gestión, la que llamamos tareas de gestión, ¿vale? Como un gran cajón desastre, empieza a tener la autoridad para poder decidir. ¿Qué son tareas de gestión? Pues decidir sobre las vacaciones, decidir sobre las contrataciones, sobre los despidos. Claro, aquí cuando hablamos de despido no es un despido como tal, muchas veces de, oye, fuera de la empresa, sino la entrada y la salida de personas del equipo, ¿no? Tener la capacidad de decidir sobre el bonus, tener la capacidad de decidir sobre temas que habitualmente, pues eso, los horarios en los que vamos a trabajar, ¿no? Sino todo eso es lo que llamamos tareas de gestión, ¿no? Los salarios incluso, ¿no? Ahí el nivel, pues ya tendríamos que entrar más en grano fino. Y luego una última distinción, que son los equipos autogobernados, que en la realidad no hay muchos, ¿vale? Son equipos que además de decidir sobre todo lo anterior, son capaces de decidir sobre la dirección que toman como equipo. Esto, si os paráis a pensar, los equipos de dirección son los que tienen esta capacidad sobre ellos y sobre la propia organización, y las empresas pequeñas o las startups, cuando son pequeñitas y tienen todavía un tamaño que podríamos considerar de equipo, pues son capaces también de llegar a un contexto de autogobernanza. Un equipo que esté incrustado en la jerarquía de la organización normalmente no tiene la capacidad de autogobierno y se tiene que regir, pues, por la estrategia y la dirección que le marque la propia organización vía generalmente equipo de comité de dirección. ¿Sí? Entonces, en este cajón desastre que llamamos de la autogestión, que nos quedaríamos, no vamos a entrar en la autogobernanza, pues es un cajón desastre, ¿no? Entonces, ¿qué nos ayuda a hacer zoom dentro de esto? Pues nos ayudan otras herramientas que probablemente ya conocéis de Management 3.0, por ejemplo, como es el tablero de delegación que tenemos a la derecha, donde podemos ayudar a la gente a listar esas tareas de gestión, ¿vale? Y a poder, junto con el manager, llegar a un acuerdo de en qué nivel de delegación está. Para los que no conozcan esto del tablero de delegación, lo que nos plantea Jürgen Apelo en esta herramienta es que hay 7 niveles de delegación, del 1 al 7. El nivel 1 es en el que yo te digo, el manager te digo lo que tienes que hacer, que directamente no es un nivel de delegación y es más de dirección. Y luego progresivamente hasta nivel 7, que sería nivel de delegación completa al equipo. Bueno, pues sobre estos 7 niveles establecemos una conversación, que es lo realmente importante de estas herramientas, la conversación para establecer en qué nivel de delegación, incluso con qué personas concretas, esas tareas de gestión las tenemos delegadas. Bien, y si no están delegadas, están en un nivel 1, también saberlo, ¿sí? Estos tableros los usamos para luego hacer evolucionar a los equipos desde quizás nivel 1 hasta nivel 5, 6, 7, donde ahí la persona se quiera quedar, ¿no? El equipo o el manager o todos se quieran quedar. Y luego la herramienta de la izquierda, la matriz de madurez, nos ayuda. Lo que aquí os traemos el ejemplo, las filas son las personas del equipo, las columnas son las skills, las necesidades, lo que necesitamos de este equipo. De tal manera que del 0 o del 1 en este caso al 5 y por colores tenemos una conversación donde cada persona se valora cómo está en esa skill del 1 al 5 y luego de nuevo tenemos una conversación donde triangulamos y a lo mejor yo me he visto muy alto o muy bajo en una skill, el equipo triangula y me dice, no, Isra, si tú en esto realmente estás mucho mejor de lo que te has puesto. Esto es fantástico, pasa. Lo que no pasa tanto, pero también es saludable, es lo contrario, que yo me he puesto un 5 y ojalá el equipo me sea capaz de decir, oye, te has puesto de más. Quizás no es tanto lo que sabes y a lo mejor hay otra persona que sabe más que tú. Bueno, con esta conversación lo que ayudamos al equipo justamente, fijaos, es en esta autogestión para que sean capaces de ellos solos, sin el liderazgo formal de alguien, sean capaces de gestionar el trabajo y de gestionar un poco las responsabilidades y la autoridad que tienen. Vale, bien. Entonces, volvemos. ¿Por qué esto de los modelos? Acordaros, empezamos esta formación orgánica
Y los modelos lo que nos ayudan es a dar estructura y a que las personas entiendan dónde vamos a caminar. Acordaros, no hay modelo perfecto. Los modelos son herramientas. Entonces tenemos que elegir la herramienta que nos ayude a aquello que queremos conseguir. Os hemos planteado dos que solemos utilizar mucho. El primero, modelo sencillo, muy orgánico, muy sistémico, que la gente suele entender muy bien y que suele ser bastante bien aceptado, sobre todo al principio. Oye, que necesitáis más orden, más complejidad, porque las personas necesitan más estructura. Pues hemos planteado un modelo que es más complejo y si nos importa y la gente quiere un poco asumir esa complejidad, pues también funciona bastante bien, ¿vale? Pero no olvidéis que el propósito de los modelos es ayudar, o en este caso nosotros, estos dos modelos los utilizamos para ayudar a los equipos y alinearles en el camino que vamos a recorrer. ¿Bien? Otra cosa, bien, generamos ese camino y para que veáis que es un poco la formación distinta, ¿sobre qué intentamos hablar y alinearnos? Sobre los mitos de la autoorganización. Hay gente que no entiende nada de autoorganización, pero muchos hemos oído hablar de ella y hay muchos mitos, ¿no? El primero es la autoorganización, todos somos iguales. Bien, aunque normalmente empezamos con eso, con los equipos, según va pasando el tiempo, enseguida los equipos empiezan a ver que no es del todo cierto. Voy a explicarlo. En, en un equipo autogestionado, todo el mundo tiene la misma capacidad de poder participar, ¿vale? Y poder dar su opinión. ¿Bien? Entonces, en esos términos somos todos iguales. Pero a la hora de autoridad, cada uno de lo que pensamos nosotros y de la confianza que tenemos en el resto de personas es distinta, es muy subjetiva. ¿Vale? Yo voy a poner un ejemplo que yo creo que es mucho más gráfico. No siempre suelo poner el mismo. Tenemos en Thinking un compañero que se llama Pepe y que le gusta mucho la cocina y lo hace fantásticamente bien. Entonces, si yo voy a cocinar una tortilla de patata, pues seguramente la opinión que tenga Pepe tenga mucho más peso para mí que la que me dé Irra, ¿vale? Pero a lo mejor para otra persona del equipo no. Entonces, por un lado somos todos iguales porque todos tenemos derecho a opinar y a dar nuestra visión, pero tenemos que tener en cuenta que cada uno de nosotros tenemos diferentes confianzas en las actitudes de los demás, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos hacer con ello? Simplemente tenerlo en mente, ¿vale? No es que haya unos más que otros. Oye, a nivel de poder, todos somos iguales y a nivel de utilidad, somos subjetivos y cada uno tenemos las nuestras propias. Siguiente mito. Somos autogestionados, pues podemos hacer lo que nos dé la gana, ¿no? Tenemos total autonomía. Bueno, pues esto no es verdad, pero ni en una organización ni en el mundo. Quiero decir, tenemos que ser conscientes que total autonomía nunca tenemos. ¿Por qué? Pues porque formamos parte de un equipo, de una empresa, de una organización que tiene sus reglas, de si llegamos extendiendo el tema de un país que tiene su cultura y sus reglas, ¿no? Con lo cual, dentro de una sociedad, ¿no? Que también tiene sus reglas, con lo cual nunca podemos hacer el 100% lo que nos dé la gana, ¿no? Con lo cual siempre tenemos que ser conscientes, y ahora ya llevándonos a la autogestión, en el que tenemos unas restricciones y unos límites conocidos o desconocidos, ¿no? A veces parte del trabajo, de hecho nosotros como agentes del cambio, y si alguno o alguna de las presentes os dedicáis a lo mismo que nosotros, pues a veces nuestro trabajo es entender cuáles son esos límites, que a veces son invisibles, que no están puestos en ningún sitio. Con lo cual, parte del trabajo muchas veces es explorar estos límites. Había un comentario en el chat, luego respondemos un poco todas las dudas, ¿no? Dejarnos contar un poco la historia completa. Traía a Ricardo, ¿no? Supongo que uno de los mayores problemáticas es la interacción con el resto de las 470 personas, ¿no? Pues lógicamente hay una interacción ahí entre el mundo autogestionado que estás tratando de fomentar y el resto de la organización. Eso hay que ordenarlo, ¿no? Y ahí hay una serie de cosas a nivel de autonomía que hay que saber gestionar. ¿Qué más, Diego? ¿Qué más mitos trabajamos cuando hablamos de autogestión? Por aquí, por traer un poco esta parte que traéis en los comentarios, ese es el ejemplo. Por ejemplo, el modelo este que os traíamos de autoorganización y autogestión es para esa parte. Oye, ¿cómo nos generamos los roles? ¿Cómo nos organizamos internamente dentro del equipo? Depende mucho de nosotros, con lo cual
eso lo trabajamos desde la autoorganización, ¿vale? Sin embargo, el cómo nos comunicamos o el cómo interaccionamos con el resto de la organización es más desde la autogestión. Ya no podemos nosotros decirles a la gente cómo vamos a hacer, sino que tenemos que tenerles en cuenta. Entonces, por eso teníamos y nos vale ese modelo para ayudar a que lo vean de maneras distintas y que podamos crecer y desarrollar esos procesos de manera distinta. Vale, volvemos, mitos. El último, así que normalmente solemos trabajar, la autogestión es mejor que la jerarquía. Muerte a la jerarquía, solo autogestión. Eh, pues tenemos que tener en cuenta que a nivel de estructura son cosas que son distintas y que nos ayudan en cosas que son distintas, ¿vale? La jerarquía nos da orden y estructura. Entonces, si nosotros estamos en un entorno muy regulado, ¿vale? Quizás un entorno jerárquico pueda ser más adecuado, porque nos da mucha estructura para hacer cosas. Sin embargo, la autogestión muchas veces lo que nos da es innovación, nos da flexibilidad, nos da pensamiento colectivo, participación. Con lo cual, si estamos en un entorno innovador donde las cosas cambien continuamente, esta manera o este modelo quizás se adecue más al contexto que estamos viviendo. Pero no es que la autogestión es mejor que la jerarquía, sino que nos ayudan en cosas distintas y entonces tenemos que ver dónde utilizar una o dónde utilizar otra. Muy bien, pues después de estos mitos, pues ¿qué aspectos clave son los que consideramos que hay que tener en cuenta sobre la autogestión? ¿Vale? Seguimos definiendo, ¿vale? Y trayendo elementos para definir muchísimo mejor qué es esa gran etiqueta de la autogestión. Bien, aspectos clave para nosotros que están dentro de la autogestión, pues tiene que ver mucho con la visión global del trabajo, ¿vale? Aquí nos gusta hablar de que en un equipo autogestionado, el gran reto es que no se hable de lo mío o lo tuyo, sino que se hable de lo nuestro, ¿sí? Ojo, cuidado, que esto no quiere decir que aquí ya veremos cómo lo hacemos o que esto es, como decimos en España, la casa de tócame roque, ¿no? De, bueno, pues anarquía y me da igual todo. No, 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 al contrario, se trata de que hay roles y responsabilidades, pero es de todos la responsabilidad, aunque luego haya personas concretas que sean las que articulen y las que tengan esa responsabilidad. Desde el paradigma de la autogestión, todos somos responsables en última instancia. Esto no es ya el manager o la manager la que me tiene que decir, es que es responsabilidad de todos. Y luego hay personas concretas con roles concretos que, por supuesto, van a velar concretamente desde la operativa de que eso suceda. Pero no es lo mío o lo tuyo, es lo nuestro. No es que no hiciste esto, culpa tuya. No, oye, responsabilidad de todos. Y ahora vamos a ver a nivel operativo por qué esto ha sucedido o no ha sucedido. ¿Qué más cosas, Diego? La siguiente va muy hilado con esto, que es que nos olvidamos de que equipos autogestionados tiene dos partes, equipos y autogestionados. Y hay que poner foco en autogestionados, pero es muy importante el ser realmente un equipo, ¿vale? Un equipo no es un grupo de personas alineadas o coordinadas con una serie de objetivos comunes, es algo más. Tiene que haber colaboración y confianza real, ¿vale? Entonces, cuando trabajamos con equipos autogestionados, no se nos puede olvidar en trabajar la parte de equipo, de ser realmente un equipo. Porque si no, vamos a tener muchos problemas, por ejemplo, a la hora de alinear distintas visiones en la toma de decisiones o alinear, por ejemplo, los conflictos, el cómo gestionarlos. Entonces, acordaros, es muy importante en, oye, somos autogestionados, pero tenemos que ser un equipo. Eso es. Y el tercer aspecto clave para nosotros es la toma de decisiones. ¿Sí? La autogestión, al final, es hacer evolucionar a los equipos en muchas cosas, pero una de ellas es la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque la toma de decisiones que conocemos generalmente, en el peor de los casos, es lo que diga el jefe o la jefa, ¿vale? Esa es la primera manera de tomar decisiones. Lo que diga el hipo, el highest personal, ¿no? Salary opinion o algo así, el que más cobra de la empresa, lo que diga, ¿no? Esa es la primera manera. Cuando le queremos meter un poquito de consenso, vamos a la mitad más uno, ¿no? Lo que diga la mitad más uno. Bueno, eso es una manera que está bien, es mejor que lo que diga el que más cobra de la empresa,
pero ¿qué pasa con la mitad menos uno que ha opinado en contra de esa decisión, ¿no? Entonces, esto muchas veces, la democracia esta que tenemos en las organizaciones, pues nos deja con la mitad más uno en un lado y la mitad menos uno en otro lado. Y al final, pues no estamos todos alineados, ¿no? The highest paid person opinion. Gracias, David. Entonces, evolucionar en la toma de decisiones es importante. Y aquí os traemos tres ideas, ¿vale? Tres maneras de tomar decisiones. Por ejemplo, el commit and disagree, que es, oye, yo no estoy de acuerdo con la decisión que se está tomando, pero voy adelante, no tengo una objeción fuerte para esto. No, no opino igual, pero a la vez confío y mi compromiso, mi commit, es con la decisión, aunque no esté totalmente de acuerdo. ¿Sí? Luego hay dos maneras de tomar decisiones que traemos de la sociocracia, que es el proceso de consentimiento y el proceso de consejo. ¿Sí? El consent process y el advice process. ¿Vale? No vamos a entrar aquí a explicaroslo concretamente, ahí os dejamos para que busquéis se lo preguntéis a la inteligencia artificial o busquéis en Google, ¿vale? Pero son maneras diferentes de tomar decisiones. Por consentimiento, en la que si no hay objeciones sigo hacia adelante, y por consejo. Al final hay una persona o varias que toman la decisión, pero preguntan, piden consejo a otras antes de tomar la decisión. Bueno, pues empoderar a los equipos, primero formarles, contarles que hay maneras distintas de tomar decisiones. Es que no las tomamos de manera distinta porque no sabemos que hay maneras distintas, porque no nos han enseñado esta manera en las escuelas, ni en la universidad, ni en las familias, ni por supuesto en nuestro contexto previo en otras empresas. Con lo cual, tomamos las decisiones como sabemos. Con lo cual, entender que hay otras maneras es importante y luego ayudar a los equipos en ese acompañamiento a que empiecen a tomar decisiones de manera diferente, quizás con pequeñas decisiones al principio y luego con decisiones quizás más complejas. Y la Vale. cuarta, La última, os hablábamos de que si no somos un equipo es bastante difícil gestionar los conflictos. Acordaros, como todos tenemos el mismo poder, es un, oye, ¿y qué vamos a hacer? Normalmente los equipos tradicionales pues suelen tener un manager y, pues cuando las cosas se tuercen, pues muchas veces, oye, recurrimos a ese manager. Pero en los equipos autogestionados no hay manager. Con lo cual, algo que suele ayudar bastante es hablar antes de que suceda el cómo vamos a gestionar los conflictos, cómo vamos a manejarlos. Aquí hay un ejemplo muy gráfico también que solemos utilizar mucho, que es el imaginaros que vais a aprender a bailar un baile en pareja con una persona que no conocéis, ¿vale? O incluso con una persona que conocéis. Bueno, vais a aprender a bailar en pareja. Em, Os vais a pisar, sí o sí, ¿vale? No es que pensemos en si nos vamos a pisar o no. Nos vamos a pisar, es parte del proceso. Entonces, si lo tenemos en cuenta antes, seguramente yo me fije más en si te piso o no hacerte daño, y si tú me has pisado, yo no tendré eso de, oye, te voy a culpabilizar. Lo entendemos como parte del proceso. Entonces, con esta metáfora lo que queremos traer es que ayuda mucho el cuando estás en un equipo autogestionado el hablar de que vamos a tener conflictos, vamos a pisar líneas rojas, qué vamos a hacer cuando suceda, ¿vale? El tema de los conflictos, además cuando estamos hablando de un entorno de innovación con diferentes opiniones, van a existir, ¿vale? No es cuestión de que los conflictos sean del equipo autogestionado. Somos personas. Entonces, esos conflictos van a surgir. Ayuda mucho el que antes de eso hablemos para ver cómo gestionarlos. muy bien, y con esta parte un poco os traíamos la parte de distinciones, ¿vale? Como nosotros solemos trabajar en las formaciones, y como decía Diego, no entendéis la formación como meter a la gente en el aula, sino en ese proceso de trabajar la autogestión, pues la gente necesita tener conocimientos y distinciones, ¿no? Retomamos entonces, ¿vale? Después de haber pasado por todo esto, hacemos un resumen final, ¿vale? Del viaje y cómo inició todo, ¿vale? Acordaros, co-creamos el proceso, involucramos en el proceso a la gente de recursos humanos, importante, fundamental, y lo comunicamos de manera formal, para darle formalismo, que esto va en serio, que esto no se lo han inventado cuatro, ¿vale? Que esto la organización va hacia allá, ¿vale? Luego generamos un espacio más pequeño donde ya con la gente concreta que va a ser impactada, generamos ese momento en el que pueden conversar, hablar y ver qué miedos, qué frustraciones, qué preocupaciones, qué vamos a hacer con esto. Esto es una
degradación en mi carrera, Dios mío, ¿qué va a ser de mi coche de empresa con esto de la autogestión? Este tipo de cosas muy humanas que nos encontramos, reíros, pero esto es lo que pasa. Nosotros como consultores estamos súper preocupados de la matriz, de no sé quién, de las responsabilidades, del tablero de delegación y la gente está preocupada de lo suyo, de los cheques de empresa, de los cheques guardería, del salario, del coche de empresa, de la plaza de parking. Y todo eso hay que generar un espacio formal para hablar de ello, ¿sí? Porque si no lo generas formalmente, lo van a generar en otros espacios. En el primer día en el que les vayas a dar una formación, van a romper la formación, la van a hackear y te van a ir a hablar de sus problemas. Porque es lo que hay, porque son sus problemas. Con lo cual, o generas un espacio previo donde puedan soltar, o van a soltar en el primer espacio que les generes. ¿Vale? Si es una formación, en la formación. ¿Sí? Entonces, es importante generar este alineamiento. Y luego acordaros, generamos dos estructuras diferentes, la comunidad de práctica para articular un poco el global, generar ese espacio para formarnos, para compartir, para apoyarnos, para generar una estructura más global y luego una estructura más de equipo. Y luego esta formación donde os hemos traído mensajes clave y distinciones y modelos que solemos trabajar con la gente. ¿Sí? Y esto es un poco resumiendo el viaje que llevamos a cabo en esta organización. Vale, aquí lo que os queremos traer, bueno, una cosa que creo que también os puede aportar es, traía aquí, oye, pero preguntaron con el coche de empresa. Eh, en este caso, no como tal, pero sí que cada equipo tenía sus particularidades que salieron en esos espacios más íntimos de trabajo con el equipo y había cuestiones más globales a nivel de futuro en la empresa, porque estaban ahí y tal, que también eran muy humanas y que salieron en ese contexto de están todos juntos. Eh, lo último, fijaros, cuando hablamos de la formación, ahora os hablaremos un poco de cuestiones muy concretas. Todos estos aspectos que os hemos dado de modelo, de mitos, de aspectos que son clave, los fuimos trabajando semanalmente con ellos. O sea, trabajaban en el día a día y luego, como veremos, nos juntábamos una vez a la semana a seguir ayudándonos y apoyándonos en este camino de autogestión. Por eso os decíamos que era como una formación muy orgánica, ¿vale? Entonces, cosas que les dijimos que teníamos que tener siempre en cuenta, les llamamos como las dimensiones de cuidado. Oye, de repente ya no tenemos managers y falta una serie de cosas, ¿de qué tenemos que preocuparnos? ¿Vale? Entonces, la primera, de las propias personas. Dale, y pon las cuatro juntas, Sirla, porque yo creo que así también lo vemos como muy fácil. Fijaros, yo creo que es muy autoexplicativo y que todos aquí, aunque sea muy explícito, es fácil que luego las olvidemos. Entonces, lo que intentábamos es que todos tuviéramos en la cabeza estas cuatro dimensiones de cuidado. La primera, los individuos. Oye, cada persona, no nos podemos olvidar de que cada persona tenemos nuestras particularidades. Entonces, dentro de cada equipo decíamos, oye, vamos a establecer el que tenemos que preocuparnos por cómo estamos cada uno de nosotros, cuáles son nuestros miedos, expectativas, aspiraciones, motivaciones. Por otro lado, el equipo en sí, ¿no? Oye, cómo es nuestra cultura, cómo está esta parte de toma de responsabilidades, oye, nuestras retrospectivas y nuestra mejora continua, cómo va, ¿vale? Eh, Luego, una cosa que era importante es, oye, ¿cómo está nuestra relación con esa persona que le vamos a llamar nuestro manager? ¿Vale? Porque obviamente, estando dentro de una organización jerárquica, dependemos de alguien. Entonces, es muy importante el que haya confianza, el que haya una verdadera relación de feedback y una comunicación bidireccional para que, lo mismo, gestionar expectativas, para que vea cómo avanzamos, para que no le suene a chino las cosas que hacemos y que haya esa confianza que nos permita avanzar en toda la organización. Y por último, tampoco podemos perder de vista que formamos parte de una organización, con lo cual tenemos que tener en cuenta esta parte de cómo nos relacionamos con el resto de la organización. Eh, ¿Cuál es el futuro de la organización y cómo nosotros crecemos en ese futuro? ¿Cómo le aportamos valor a la organización en sí? Entonces, ya os digo que son cosas que como que parecen muy básicas, pero que luego en el día a día se nos pueden ir olvidando. Entonces, todo lo que dijimos es oye, vamos a establecer que estas son nuestras dimensiones de cuidado que siempre tenemos que tener en la cabeza. Dale, Irra, avanza. Venga, entonces, ya más concretamente, simplemente vamos a pasar muy rápido, pero ya hacer un poco de zoom, ¿vale? Acordaros que generamos dos estructuras, la comunidad de práctica
y a nivel de equipo. En la comunidad de práctica, concretamente, para los que os queréis llevar cosas concretas, ¿vale? Bueno, pues empezamos generando una comunidad de práctica que se reunía una vez a la semana y según fueron evolucionando, llegamos a reunirnos una vez al mes, ¿vale? ¿Para qué servía esta comunidad de práctica? Pues para compartir experiencias concretas que sirviera de apoyo mutuo, generar vínculos y lazos entre la gente, ¿vale? También metíamos todo esto que os hemos traído de la autogestión y muchas más cosas, de liderazgo, de agilidad, de toma de decisiones, de tal, lo metíamos a veces en estas sesiones, ¿vale? Como píldoras de conocimiento y nos servía también, como ya estaba el espacio generado, ya sabéis que uno de los problemas en las organizaciones es el tema de las reuniones, con lo cual generar un espacio de reuniones para mucha gente a veces es un dolor. Con lo cual, si hay un espacio recurrente generado, cada 3 meses, acordaros que uno de los propósitos de esta comunidad era tener ese punto de sincronía con la organización, contarles cómo iba el avance y a la vez era el experimento para generar un modelo de autogestión que luego pudiera ser implementado con aprendizajes en el resto de la organización. Con lo cual utilizamos también esta comunidad de práctica para que cada 3 meses fuera el punto de sincronía con la organización. ¿Sí? Y a nivel de equipo, Diego, no sé si lo quieres contar tú. Vale, fácilmente, o sea, igual, muy rápido, para que veáis cosas muy concretas. Pues oye, aparte de sus reuniones, mucho más de negocio, o sea, cada uno tenía sus propias reuniones, nosotros interactuábamos una vez a la semana con ellos para ver pues cómo iba todo este tema de la autogestión y qué problemas o qué cosas podíamos pues acompañar para ir evolucionando, ¿vale? Luego, a nivel mensual, lo que teníamos era nuestras retrospectivas, ¿vale? O sea, realmente lo que teníamos que hacer era ver toda esa parte de mejora continua y, por otro lado, la priorización, ¿vale? Para pues lo mismo. Esto yo creo que os sonará a todos, establecer ciclos de mejora continua donde nos planificamos, ejecutamos y luego vemos, pues cómo podemos mejorar, ¿vale? Y luego ya lo que teníamos era que trimestralmente lo que hacíamos era que nos juntábamos y veíamos los objetivos más en global y teniendo en cuenta esos niveles de detalle, revisábamos explícitamente que no se nos olvidaba ninguno, entonces ver cómo nos conectábamos con la empresa, si teníamos cuidado a las personas, cómo estaba nuestra cultura y nuestra manera de trabajar y bueno, unos aspectos generales que nos hacían pues no olvidarnos o por lo menos tener un check para poder estar alineados hacia adelante. ¿Bien? Sí, Y eso. luego la revisión de los 4 niveles, eso es lo que decías. Vale, ya estamos casi cerrando, ¿vale? Aprendizajes de todo este camino. Bueno, pues al final lo de siempre, ¿no? La adaptabilidad que hay que tener siempre. Esto no se trata de poner en práctica el último libro que me he leído o el último modelo que he aprendido y demás, sino de adaptar, ¿vale? A cada persona, a cada equipo, al contexto. Cada equipo es diferente, cada contexto es diferente. Esto que os traemos no es para que lo apliquéis tal cual, lógicamente, a vuestro contexto, sino para que entendiéndolo veáis y tengáis ideas, pero luego habrá que experimentar, ¿no? Pero la adaptación siempre es fundamental. Bueno, enemigo lo obvio otra vez. Acordaros que esto no se trata del destino final, no es ser autogestionado. Tenemos que prestarle mucho detalle y mucha atención al camino, ¿vale? No es el destino final, es el camino. Luego esto a mí me gusta la metáfora del azúcar, ¿no? De que la autogestión es como el azúcar en el café. ¿Cuánto nivel de autogestión quieres? ¿Cuánto de dulce quieres el café? ¿Le tienes que echar más o le tienes que echar menos azúcar? La autogestión es un poco igual. Tú decides, no tú decides como facilitador. El equipo y el equipo con él o la manager deciden cómo quieren ir evolucionando y qué grado de dulzor quieren. Al principio a lo mejor es un café sin nada de azúcar, pero como queremos azúcar, pues ya iremos viendo con todas esas herramientas y muchas más que seguro conocéis, ayudar a ese equipo a que evolucione y vaya añadiéndole más azúcar a ese café de la autogestión. Vale, como solemos decir, nadie aprende a nadar con un libro. ¿Esto qué significa? Pues que por mucha teoría que conozcas de autogestión, una cosa es la teoría y otra la práctica. Entonces, en el desarrollo en la autogestión, lo que es interesante es la aplicación de conocimientos, no los conocimientos en sí, que también aportan, ¿vale? Pero acordaos con esta metáfora que también es muy gráfica, ¿vale? Nadie aprende a nadar con un libro o solo con un libro.
Y luego lo que traía Diego al principio, equipo autogestionado tiene dos palabras, equipo y autogestionado. Que no se os olvide que generar un equipo y tener un equipo es lo primero. No empecéis a intentar autogestionar a un grupo de personas que no es un equipo. Hay que empezar por las bases y si no somos equipo, primero hay que trabajar las bases y los fundamentos de ser un equipo. Y luego, cuando seamos equipo, que no es fácil y que no hay tantos equipos reales cuando rascas, ya podemos empezar a trabajar la autogestión. Pero el equipo y ser equipo, lo primero. Vale. Luego, normalmente, en nuestra experiencia, lo que fomentan los equipos autogestionados principalmente es el ownership que llamamos, ¿no? El hacerte cargo, el que lo sientas tuyo. Y eso genera responsabilidad, y esa responsabilidad genera motivación, y esa motivación genera involucración. Y al fin y al cabo, lo que genera todo esto es más impacto. Y aquí la reflexión es, no sé si os suena, pero la mayor parte de organizaciones quieren esto. Entonces, a lo mejor pues probar la autogestión les ayuda a conseguir más esto. Bien, de nuevo, como antes, jerarquía versus autogestión. Son diferentes estructuras, no es mejor una que otra. No es mejor la autogestión que la jerarquía. Una nos traen unas cosas, nos sirven para unas cosas, para unos momentos incluso concretos de la organización, y otras nos dan otras cosas para otros momentos de la organización. Hay que honrar las jerarquías, nos han traído hasta aquí. Tenemos organizaciones que maravillosamente nos mantienen vivos, como son la educación, los ministerios, el ejército, yo que sé, un montón de cosas que son jerárquicas y que tienen que ser jerárquicas, no pasa nada. Nos protegen de muchas cosas la jerarquía. Y la autogestión nos sirve bien para otras cosas, con lo cual no se trata de jerarquía mala, autogestión buena, sino entender que nos sirve, que queremos en este contexto concreto, que es mejor. Y a lo mejor en otro contexto de evolución del equipo, pues nos viene mejor otra cosa, ¿no? Tener la capacidad de reflexión y de mejora continua, pues al final es fundamental, ¿no? Y ya para acabar, Diego, Bien, para seguir, aquí os dejamos algunos libros y, por ejemplo, ahí está el podcast esperar un segundo, ahora Tony, vuelvo a compartir, espera un segundo, que tenía un problemilla, pero dale, dale. que decíamos que ahí os dejamos algunos libros y nos podéis preguntar, porque no es fácil muchas veces encontrar pues, contenido de calidad. Y, por ejemplo, ahí hay un podcast que es de Pancho Mora, un amigo que tenemos, que tiene un montón de episodios, donde entrevista a gente relacionada con la autogestión. Y además de todo esto, lo que os proponemos es que habléis, porque hay muchas empresas que están probando todas estas cosas de la autogestión y normalmente son gente con un propósito pues, muy bueno y que lo que quiere es pues, que la gente conozca todo esto. Entonces suelen estar muy abiertos a contestar preguntas y normalmente suele ser gente muy accesible, ¿no? Ya os digo, ahí tenéis algunos libros, el Going Horizontal, Humanocracia, el de Ricardo Sendler, Maverick. Los podéis ver o nos podéis preguntar. Y a nivel de Ahí, empresas, Hay, Diego, un libro que está ahí también, que es, yo creo que de lo poco que hay en español de autogestión, que es de Alejo Cube, que está ahí, lo veis, encima del podcast de autogestión de Pancho, que creo que es uno de los poquitos libros en los que se habla de autogestión como tal. ¿Vale? Entonces, además está en español, es una empresa española, conocida por nosotros también, con lo cual creo que es interesante que pues ahí veáis también cómo Alejo y su empresa pues lo implementaron esto de la autogestión, ¿no? y luego eso, pues hablar con Alejo, hablar con su empresa. Ahí habíamos dejado, ¿no? También alguna empresa, Isra. Hemos puesto aquí, ¿no? Pues está Corporate Rebel, Voxel, que son españoles, también podéis preguntarles, Tempines, que son unos amigos argentinos, está Liquid, estamos nosotros, o sea que hay muchas organizaciones que digo que hay bastante apertura, pues, pues para que preguntéis si os interesa todo esto y os van a contar normalmente sus realidades, ¿vale? No, eh, no hay mucho más. Si queréis tirar de hilos, pues ahí tenéis un montón y por supuesto preguntarnos que podemos daros. Oye, se nos ha Y pasado muy rápido esto, Irra. sí, y luego ya lo último, que creo que es importante para que lo tengáis presente, es que hemos generado una comunidad de diseño organizacional dentro de Thinking With You, una comunidad gratuita pero privada, es decir, no es como este Meetup en el que, bueno, pues es abierto, sino que es una comunidad privada
gratuita donde seguiremos compartiendo conocimiento, donde las personas que os inscribáis mandaremos también la grabación de esta sesión y la idea que es, pues, fomentar y seguir fomentando el que sigamos compartiendo de una manera quizás un poquito más cercana que simplemente los grupos de Meetup, ¿vale? No sé cómo habéis llegado hoy a esta sesión, pero hay un Meetup de diseño organizacional donde hemos publicado esto. Bueno, ahí la interacción es muy difícil, con lo cual, con la idea de poder tener un espacio un poquito más potente para poder seguir compartiendo sobre temas de diseño organizacional, de autogestión y de todo lo relacionado en general, pues con la evolución de las organizaciones, hemos generado, ya os digo, esta comunidad privada, pero gratuita, donde con ese QR pues vais a poder acceder a la comunidad. Si alguien no puede escanear, ahora os voy a dejar en el chat también, no os preocupéis, el enlace para que de manera totalmente gratuita encontráis un formulario y ahí os podéis inscribir. Os mandaremos el vídeo de esta sesión. Lo vamos a subir a YouTube, es para que os enteréis que lo hemos subido y además pues empezaremos a compartir recursos y un poquito pues herramientas, modelos, esto que os hemos traído hoy de una manera un poquito más concreta. Así que nada, os animamos a que os suméis, encantados de compartir y de generar un poquito, ¿no?, de comunidad en torno pues a la evolución y al diseño organizacional. Y Mira, Diego, por nos aquí. hemos quedado sin mucho tiempo y a la vez podemos abrir también para preguntas, quien se tenga que ir, pues agradecidos de haber estado y nosotros pues nos podemos quedar un ratito más para que nos hagáis preguntas, hay alguna por los chats y os podemos ya concretamente pues conversar sobre algo que os haya inspirado pues todo esto que os hemos traído. Por ejemplo, por aquí nos decía Bea, oye, ¿cuánto tiempo duraba la reunión de la comunidad de práctica? Las primeras semanas, que nos reunimos semanalmente, empezamos bloqueando 3 horas por las mañanas, un día a la semana. Y luego la fuimos bajando, ¿vale? Hasta que al final incluso la espaciamos y nos fuimos a 15 días, ¿vale? Em, yo creo que no bajó de 2 horas. ¿Por qué? Porque en un foro de gente grande lo que queríamos justamente es compartir cosas. Entonces, en una hora llegas, haces y te vas. Ahora bien, estas reuniones globales eran voluntarias, ¿vale? Las grabábamos, dejábamos la grabación para que la gente que no pudiera ir, que obviamente todo el mundo tenía sus cosas que hacer, pues no pasaba nada. Entonces, pues de esas 30 personas había veces que éramos 8, 10, 15, ¿vale? Pero bueno, este tipo de cosas suele pasar en las comunidades de práctica. Y Sí, luego, había... Así, dale, dale. y luego en la parte individual, o sea, con cada equipo pasaba lo mismo. Oye, intentábamos bloquearnos un par de horas a la semana. Ahora bien, dependía mucho del equipo. Ha habido veces que con ese equipo, pues, o con un equipo, pues estábamos 2 veces a la semana y ha habido veces en las que una semana pues no nos juntábamos. Eso era mucho más equipo dependiente, por decirlo de alguna manera. Era más amoldable al propio día a día de lo que les iba pasando, ¿vale? Jesús Eh, nos traía, Jesús nos traía una pregunta y ahora vamos con Yael, que tiene la mano levantada, pero por dar antes cabida a las que han aparecido por el chat, Jesús nos traía, decía, oye, entiendo que estos equipos que comentáis están 100% dedicados a las tareas asignadas. No son equipos que tienen un trabajo del día a día, entre comillas, y luego aparte, dedican un porcentaje de su tiempo a trabajar en este modelo de autogestión con otra gente. A ver, si os acordáis, los equipos sobre los que trabajábamos son equipos que tenían un cometido concreto, pues estaba procurement, estaba eventos. Su día a día es gestionar eventos, por ejemplo, ¿no? O formación, training, ¿no? Pues su día a día es ese, con lo cual lo que les trajimos es un cómo diferente, pero ellos tenían tareas de su día a día, es decir, no estoy en mi día a día haciendo unas cosas y luego vengo a un experimento a hacer otras cosas de manera autogestionada. No, no, mi día a día, con unas responsabilidades concretas, sucede con un cómo diferente, que es, en lugar de estar en una estructura jerárquica, estamos en una estructura autogestionada. Pero yo tengo mi responsabilidad con respecto a un área de la compañía, ¿vale? Dicho de otra manera, dentro de esa jerarquía, por ejemplo, el equipo de compras, ¿vale? No tenía un manager, pero la organización veía ese equipo de compras y ellos tenían sus responsabilidades. Entonces se tenían que organizar para ver cómo interactuaban entre ellos y cómo interactuaban con el resto de la organización. Yael, que tienes la Es, mano por ahí levantada. No, bueno, pero había gente que preguntó por el chat. Gracias.
Bueno, primero muchas gracias, muy interesante lo que contaron. Y no, quería hacer una pregunta, sobre todo porque, bueno, ustedes hicieron esta diferencia entre equipo autoorganizado y equipo autogestionado, ¿no? Que la autogestión tiene que ver más con cuestiones, por ejemplo, mencionaron, bueno, que son, no sé, definición de vacaciones, contrataciones u otro tipo de, o tengo esa sensación. Entonces, preguntar cómo era la relación con el resto de eran equipos aislados adentro de una organización que tenía otra estructura, ¿no? Entonces, entiendo, o por ahí mi experiencia, lo que llegó con el Delegation Board, ¿no? Una cosa es que el equipo se autogestione las vacaciones y otra cosa, o en mi experiencia, es que el equipo por ahí autogestione contrataciones, autogestione bonos, incentivos, como temas un poquito más picantes, para decirlo de alguna manera. Entonces les quería preguntar si tuvieron experiencia, con qué tipo de decisiones trabajaron en el Delegation Board. No solo en el Delegation Board, o sea, una de las cosas, como bien traes, es, oye, ¿cómo hacemos para comunicarnos con el resto de equipos? ¿Quién va al comité de dirección del manager? ¿Vale? Porque no tenemos nosotros un manager, cada uno de los equipos. Entonces, todo eso hubo que desarrollarlo con el resto de la organización, ¿vale? Algunos de los ejemplos que os traíamos, no os da tiempo a ver, pero encantados de en otro momento, pues por ejemplo era que había una falta de confianza al no tener manager. Cuando se juntaban los Ujú, managers de los otros equipos, ¿qué pasaba con estas personas? No hay un proceso diseñado para eso. Otros ejemplos que os íbamos a traer es que tuvimos que rediseñar un poco toda la parte de gestión del desempeño, ¿vale? Todo lo que es el performance management, ujú, el performance appraisal, eso lo tuvimos que ver. Nos juntamos con recursos humanos y hubo un proceso ahí, como dices tú, bastante picante, ¿no? Porque es ujú, bastante complicado. Pero todo eso es un poco lo que hay que ir construyendo. Entonces hay una parte, por eso, no es que lo que decíamos, utilizamos distintos modelos. En el más estructurado es esa parte con Delegation Board, etcétera. Pero en el otro que te decíamos que era muy sencillo, pues decíamos, oye, ¿qué es la autoorganización? ¿Cómo podemos crecer aquí? Oye, pues la manera en la que tomamos decisiones, en los que nos repartimos el trabajo, cómo van a ser nuestros roles, cosas que dependen de nosotros. Y lo que llamamos autogestión es un, oye, ¿y cómo hacemos para estas tareas que no dependen solo de nosotros, donde nos tenemos que relacionar con otras partes de ujú. de la Sí, claro. organización para ver cómo generamos esos procesos de interacción? ¿Vale? Entonces, por eso es muy distinto hablar muchas veces de lo que es la autogestión aislada, donde, o con la Ujú. autogestión realmente en una organización jerárquica, que suelen ser el 90% o el Claro. 99% de las compañías. De hecho, Gracias. conociendo un poco esto, te adelantas, ¿no? Y dices, bueno, ¿cómo me conecto con el resto de la organización? Y fomentas para que los equipos autogestionados se organicen para ver cómo se van a conectar con las otras partes de la Eso. organización. Y como decía Eso. Diego, oye, ¿a quién mando a esta reunión? ¿No? Y además es que es mucho más complejo que todo esto, porque hay veces en las organizaciones jerárquicas en las que en Ujú, función del galón que tengas, de la medalla que tengas, de tu nivel, puedes ir a un tipo de reunión o no, te van a convocar o no. Por lo cual no es ujú. tan fácil como mando a Zutanito. ¿Vale? Claro, Zutanito sí, sí. es nivel 36 y aquí para ir a esta reunión tienes que ser nivel 22. Con lo cual, ¿tú qué haces aquí? ¿No? Entonces, todo esto hay que ir trabajándolo y hay que ir modelándolo, conversaciones con las personas para que entiendan que esta gente está en un modelo de autogestión y que Futanito es tal, para que los managers refuercen ciertas cosas, pero eso hay que ir trabajándolo, no es un proceso de tiempo y de conversaciones, ¿no? Que aquí os hemos simplificado al máximo, pero que hay mucha conversación y que acomodar un modelo que trabaja de manera diferente con el resto de la organización. Pero ya sea autogestión, agilidad o el último, o TIL, yo qué sé, ¿no? Es que tienes que Sí, sí. acomodarlo a la organización. Y gracias. Mm. Guay. Rocío, gracias a ti por preguntar, Yael. Rocío, cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Muy Perdona que soy buenas. informática, pero tenía muchas ganas de venir. Em, y mi pregunta, tengo muchas preguntas rondándome, pero creo que la más interesante para todos sería con esas personas que eran managers y que, bueno, formaron parte de la comunidad de prácticas, además tuvieron como acompañamiento individual bueno, para estar, igual para conversar sobre su proceso no, entiendo que dejar una posición o fue simplemente este grupo que funcionó bien y ya está.
Dice Pablo que lo redactamos 3 meses y cuando, a ver, que no lo he leído. Lo redactamos 3 meses y cuando volvieron ya estaba todo hecho. No. Realmente, como tú sabes también, Rocío, nuestra manera de acompañar es que prestamos atención desde los individuos a los equipos, a la organización. Entonces, em, hubo muchas conversaciones informales con personas individuales, lo que decimos, sobre todo al principio. No es que le juntes a todos y ya está, sino que también, oye, cuando tú detectas algo, te juntas con esa persona para ayudarla a ver cómo puede evolucionar, ¿vale? Pero no como un proceso de coaching como tal, donde vamos a tener 5 sesiones y nos vamos a juntar. No, es mucho más humano, por decirlo de alguna manera. Dentro de los equipos pasan cosas, entonces tú hablas con las personas de esos equipos o a nivel individual hay alguien que te dice, oye, mira, Diego, Irla o quien sea, tengo este problema. Pues te juntas con él y le ayudas un poco a ver cómo enfocarlo, ¿vale? Pero es parte del acompañamiento en sí mismo. Como decíamos, al final todo esto tiene una componente técnica, ¿vale? Pero tiene una componente muy humana, ¿vale? Porque al final hay una incertidumbre, hay un no saber, hay unas inseguridades, unas expectativas que tienes que ayudar a que se gestionen, ¿vale? Entonces, a nivel individual, a nivel grupal y a nivel organizacional, ¿vale? No sé si te contesto, Rocío. Sí, sí, súper, gracias. Vale. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Os tengo que dejar 5 minutos. Pues yo no me voy, yo no me voy. No sé si tenéis alguna pregunta más. Lo dicho, nuestra idea y nuestra intención, bueno, nos escribís, estamos en LinkedIn, tanto a Diego como a mí, como podéis poner en contacto desde nuestra web Thinking with You, ahí tenemos formulario, nos escribís. Si nosotros encantados de tomarnos un café, y además de verdad, no os lo digo por decir, escribirnos y veréis que es verdad, de tomarnos un café con quien quiera que le contemos mucho más detalle, contaros temas concretos y os animamos a que os inscribáis a esa comunidad que hemos generado para que ahí no solo seamos nosotros, sino yo estoy aquí convencido porque conozco a muchas de las personas que estáis aquí, que tenéis experiencias muy valiosas, que aquí aprendemos unos de otros y que es lo más bonito, ¿no? Al final generar una comunidad que podamos crecer juntos, ¿no? Con lo cual nos contactáis, nos tomamos un café, apuntaros a la comunidad, a compartir, de verdad, y no seáis tímidos ni tímidas de compartir vuestra experiencia. Hay una persona que se ha ido, que nos ha traído aquí súper rápido, ¿no, Inés? Oye, yo tenía una experiencia similar y me encontré este problema, el problema de la formación. Claro, nosotros también, por eso cuando hemos ido aprendiendo, pues lo hemos ido metiendo, ¿no? Igual que lo que os decía, si no generas espacios formales para que la gente hable y suelte, te van a generar ese espacio en la formación o en la sesión de priorización. Y tú montas una sesión súper bonita de priorización con un backlog y con una técnica a nivel 45 de Jedi de priorización y la gente viene a hablar de su libro. Y es normal. Entonces, para que todo eso no pase, pues hemos ido aprendiendo, ¿no? Entonces, al final, pues muchas veces, como os traíamos, como leyendo un libro no se aprende, viniendo a esta charla, pues vais a coger ideas, pero no se aprende, pues luego tenéis que experimentar. Y tenéis que empezar a experimentar, a hacer cosas y a aprender. Así que nada, os animamos a que nos escribáis y a que os suméis a esa comunidad de práctica. Y no sé si hay alguna duda más. Todo esto para dejar espacio a los tímidos y las tímidas que os animéis a esa última pregunta que tenéis ahí comiendo ahí, se lo pregunto, no se lo pregunto, bueno, estamos en familia. Luego vais a Eh, salir en YouTube, pero no sí, pasa nada. Venga, sí, dale, si no Yael. hay otra persona, yo pregunto, pero Venga, dale, no. Yael, que no hay Quería gente de preguntar momento. si en algún momento les pidieron métricas de algo, métricas de eficiencia, productividad, Tú- Todos ¿se vivimos entiende? en un mundo muy parecido. ¿Tú qué crees? ¿Cómo? ¿Tú qué crees? Que sí, que les pidieron. Claro, claro. Bueno, ¿y cómo Y fue? además, ¿Midieron? O sea, hicieron una línea de base sobre algunas cosas. claro, ¿Se ponían o sea, ansiosos los... claro, tuvimos que medir, pero también tenemos que gestionar el qué medimos y cómo medimos. O Mm, sea, ya sabemos, por un lado, estamos dentro de una jerarquía y todos tienen objetivos y hay determinadas métricas que son importantes. Y lo que tenemos es ayudar a la organización a que entienda qué es un equipo autogestionado y cómo funciona, ¿vale? Entonces, eso es lo primero. Y desde ahí, ver qué queremos medir, básicamente es en qué queremos enfocarnos y cómo podemos saber
qué valor nos está aportando esto de la autogestión. Y Eso, luego claro. hay determinadas métricas que vienen independientemente del modelo. O sea, ya fuera un equipo jerárquico autogestionado, ese equipo va a tener o la organización le va a pedir unos rendimientos o unos objetivos o una manera de medir. ¿Vale? Entonces eso siempre va a existir. Pero además, por ser autogestionado y en este caso, acordaros en este experimento, lo que necesitábamos también era ver cuál es el valor que todo esto aportaba. Entonces todo eso también tuvimos que verlo. ¿Con quién? Claro. Con los propios equipos, tanto a nivel individual, porque cada equipo tiene su contexto, como en esa comunidad para decir, oye, ¿qué nos interesa mirar aquí para ver que estamos en el buen camino o no? Otra vez, por ejemplo, el modelo de Ujú. autogestión, los dos modelos que os traemos, nos permite ir viendo cómo avanzamos en cada uno de los sitios, ¿vale? Pero no, o sea, yo creo que siempre tenemos que tener esas mediciones y tenemos que adecuarlas a qué queremos conseguir con esas mediciones. No hay que medir por medir. Y por otro Ujú. lado, siempre decimos que una cosa es medir, que es conseguir información, y otra cosa es evaluar, que es qué hacemos con esa información o cómo Mm. interpretamos la información, ¿no? El mismo ejemplo, 25 grados, pues no te dice nada. 25 grados en el Sáhara es muy distinto que 25 grados en Groenlandia. Entonces, yo he medido la 25, temperatura, pero 25 grados en la playa esa del Caribe en la que estás, de fondo, ¿qué tal? Que una cosa más, también Yael y al resto, nosotros con las métricas siempre decimos varias cosas. Lo primero, que la métrica no se convierta en el objetivo, porque Ujú. entonces, pues si me Bien. dices que me vas a medir y tal, pues yo hago para que darte la métrica que tú necesitas, ¿no? Con lo cual, ojo que las métricas no sean el objetivo fundamental. Nos tienen que Ujú. Sí. ayudar a entender la evolución y el rendimiento, pero no deben ser el objetivo principal de ningún equipo, porque entonces se pervierte. Y lo segundo es que la métrica principal en este tipo de evoluciones es preguntarle a la gente, oye, ¿tú volverías al modelo antiguo? Ujú. Y casi siempre te suelen decir que no, ¿vale? Por muy mal que lo estén pasando. No es queremos romantizar estos procesos, son procesos duros, de años, de ir un pasito adelante, como decía Ricky Martin, y otro hacia atrás, ¿no? De que los equipos además no son estables, entra y sale gente. Con lo cual, es un proceso duro, pero es un proceso bonito. Y cuando el que más se queja del equipo le dices, oye, sin problema, volvemos a lo anterior. No, bueno, la verdad es que no estamos tan mal, no, por favor, lo anterior no, porque a la gente esto le gusta, pero ojo, tampoco es para todos, porque la jerarquía me protege de muchas cosas. Y esto hace que tenga que asumir responsabilidades que yo estoy mejor calentito bajo el paraguas de mi manager, ¿eh? Entonces esto tampoco es para todos, pero el que realmente quiere entrar y se lo cree y lo prueba de verdad, en general, os diría que con un porcentaje altísimo, cuando le preguntas a la gente, oye, volvemos a lo anterior, te dicen que no. Con lo cual, para nosotros, esta es una métrica fundamental. Pablo, mano Ahí, levantada. Pablo. La mano tímida. Básicamente comentar, a mí o sea, viviendo en un equipo autogestionado, me parece una dificultad, o la mayor dificultad es que básicamente, esto que has comentado del propósito, ¿no? Si no hay una conexión personal con el propósito, porque las organizaciones normalmente jerárquicas, muchas de ellas, si no tienen un propósito muy vinculante, se convierten en grandes vacas lecheras donde todo el mundo intenta pillar algo, ¿no? A través de su jefe, a través del tal, y esto se convierte en un equipo, ¿no? Entonces hay una vinculación grande con el propósito. En este sentido, ¿cómo se maneja esta parte, ¿no? De un montón de gente. Es un cambio muy radical, ¿no? De pasar de ver la organización como algo donde yo trabajo, donde ejerzo mi ego, no sé cómo explicarlo, a un sitio donde realmente estoy en un colectivo con un propósito, ¿no? Que es lo que realmente nos une a todos. Esto es un cambio grande, es un cambio importante, sobre todo en este tipo de organizaciones. No sé cómo lo vivisteis. pero fíjate que justamente es cambiando un poco el foco. O sea, ahora creo que se está pervirtiendo el término propósito, ¿no? Ah, todos tenemos que, por un bien súper grande y súper común y tal, mira, hay mucha gente que va a trabajar y no le gusta su trabajo, ¿vale? Entonces,
tú tienes que trabajar con lo que realmente tienen estos equipos y tienes de todo. En 30 personas, pues imaginaros, hay de todo. Hay gente más enchufada, menos enchufada, más motivada, menos motivada, etcétera. Pero lo has dicho tú mismo, la clave es ver qué nos une y ponerlo sobre la mesa. Es un, oye, ¿cómo vamos a ser un equipo? ¿Qué queremos hacer? Y entonces intentamos trabajar toda esa parte de vulnerabilidad, honestidad, confianza. Muy bien. Gracias, Diego. Bueno, creo que se ha caído Y Diego, se ha quedado entonces, ahí congelado. Te has quedado congelado, Diego. vale, joder, pues vaya, estaba diciendo una cosa súper interesante. Confianza. Que decía un poco esa parte, ¿no? Que Pablo estaba, o lo había dicho él un poco, que la parte no es el propósito súper grande, sino eso que nos une, ese punto común, es un, oye, tenemos esta responsabilidad como equipo y tenemos que hacerlo nosotros. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos hacer que nuestro trabajo sea mejor? ¿Cuáles son nuestras motivaciones? ¿Cuáles son nuestras expectativas? ¿Cómo nos podemos ayudar? Y realmente, con esa mentalidad de equipo y colectiva, es donde el equipo empieza a crecer y luego le conectas con lo que son sus responsabilidades dentro del trabajo, que seguramente pues, no les gusten a muchos de ellos, ¿vale? Pero no tiene por qué estar, o por lo menos en mi experiencia, no tiene por qué estar unida totalmente a ser súper propositivo, sino es más bien nuestro mundo, no el mundo. No sé si me explico, ¿vale? Es Sí, como sí, hacerlo sí, pero como es un mucho más Sí, cercano a las perfecto. común. personas de las que se depende. Muy bien, pues si os parece, salvo que haya alguna pregunta de última hora, que no parece, os agradecemos especialmente a las personas que os habéis quedado hasta el final, a las personas que estéis viendo esto en YouTube también, gracias. Y nada, un placer y seguimos por redes sociales, comunidad, ahí os esperamos. Así que nada, muchas gracias por haber venido, participado y un abrazo fuerte. Y nos vemos en otra. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Un besín. Chao, muchas gracias a Chao. todos.